En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tienen la bondad de sentarse, queridos hermanos. Este texto casi siempre me hace acordar cuando yo era niño y joven y me llevaban o iba a misa. Y siempre escuchaba eso, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Y yo me imaginaba un camello, pero ¿cómo un camello a meter por una agujita? Tampoco, o sea, qué exageración, ¿cierto? ¿Y saben cuándo entendí eso? Cuando estaba en el seminario. Porque pues uno en el seminario estudia Biblia, ¿no? Y resulta que allí tiene una explicación y las voy a hacer para poder comprender todo el texto. Pues quiero empezar explicándole por ahí. Resulta que en la antigüedad las ciudades eran amuralladas, no eran como nosotros que tienen así libertad, sino que tenían muros, y para entrar tenía que usted, pues de que lo dejaran pasar, habían unos soldados allí y habían unas puertas enormes, así como la puerta de entrada del templo. Y esas puertas eran grandes porque entraban los animales cargados con las cosas. Y en la ciudad que estamos hablando, Jesús está viviendo en el desierto. ¿Cuál es el animal de carga del desierto? El camello. El camello. Y Jesús explica eso de un modo muy sencillo, porque nosotros no entendemos eso, pero los de la época sí. Las puertas grandes, los portones grandes, a continuación, o sea, a pie de ellos, por lo general habían unas puertas pequeñitas, y esas pequeñitas se llamaban ojos de aguja. Y por ahí pasaban ¿quiénes? Las personas. O sea que era un camello meter un camello por ahí. ¿Por qué? Porque por la puerta chiquita no cabía sino una persona. Entonces el camello podía pasar, sí, claro, podía pasar, pero tocaba hacer mucho esfuerzo. Pero sobre todo, para que el camello pasara tenía que quitarse ¿qué? La carga. Ese es el evangelio de hoy.
Si usted quiere entrar al cielo, ¿qué tiene que hacer? ¿Quitarse qué? La carga. ¿Y cuáles son las cargas que usted lleva? Pues los pecados, claro. ¿Y qué más? Hoy el Evangelio nos dice, ¿el apego a qué? A la riqueza. Y la riqueza en este caso no es unívocamente hablando del oro o de la plata. En la adoración yo les decía que muchos de nosotros hemos hecho de situaciones nuestra riqueza, de situaciones que nos van destruyendo. ¿Pero por qué las hemos hecho nuestra riqueza? Porque se han convertido en lo más importante para nosotros. ¿Ustedes han leído o han visto la película esa del Señor de los Anillos? ¿Sí? ¿Sí la han visto? ¿No? Uy, se las recomiendo. Esos libros son de un escritor católico que se llama J.R. Tolkien. Y este hombre se inspira en el Evangelio, en la fe, para hablarles así a sus hijos de la fe, pero a través de ejemplos fantásticos. Él se inventa ese mundo queriendo hablar de Jesucristo, del reino de Dios, del bien y del mal. Es interesantísimo, es profundamente cristiano este libro, estos libros que son muchos libros. Y resulta que hay un personaje chiquito, feíto, que va buscando el anillo, porque es el anillo del poder, ¿no? El que tenga ese anillo puede mandar y destruir el mundo. O sea, el que tiene ese anillo tiene la maldad y puede hacer mucho. Y entonces hay uno chiquitico que se llama como Gollum, eso, o Smigol. Yo le puse así una gatica que yo tuve, le puse Smigol, porque era bien mala. Era terrible esa gatica. Tanto así que me voló. Yo la había recogido, pero era terrible porque la habían dejado botada ahí en la casa coral y yo la quise pues ayudar y todo, pero no, yo le puse Smigol porque eso no se dejaba. Y este Smigol, este personaje se hace su vida en servicio de ese anillo del poder. Y no le importa perderse, no le importa destruirse, lo único que le importa es tenerlo. Y ese es un ejemplo clarísimo en la literatura, de la cual muchos de nosotros hemos visto esas películas o leído los libros, de lo que puede significar esto que Jesús nos está diciendo: irnos y perdernos tras de algo. Muchas personas se han perdido en la vida tras de algo, tras del alcohol. El alcohol no es malo, pero el uso irresponsable sí. ¿Cuántos de nosotros perdemos el sueldo? Nos toca sacar fiado, le quitamos el mercado a los hijos por estar glu, glu, glu. Y yo no lo estoy diciendo que no lo hagan. Claro, lo pueden hacer, pero responsablemente. Tras de la droga, yo conozco personas impresionantemente capaces y que han perdido todo tras de eso que se convirtió en lo único importante. En estos días leía la historia de un médico anestesiólogo, y este médico anestesiólogo conoció la droga. Médico anestesiólogo conoció la droga, ¿y saben dónde terminó? En el cartucho. Robaba por el vicio o la droga, y lo más tenaz, cuenta él en el testimonio que hay, un artículo escrito, decía que ya nada lo saciaba, ni el bazuco, ni la marihuana, nada lo saciaba. Y entonces él termina con esperanza ese escrito, porque ya no había perdido sus hijos, su matrimonio, todo lo había perdido, no sabía qué hacer. Y entonces un día se arrodilla ante Dios desesperado y le dice a Dios: Dios, si usted existe,
sálveme porque yo estoy perdido. Y termina el escrito diciendo, y aquí estoy contando la historia. O sea, tocó tanto fondo que el único que lo pudo ayudar fue la experiencia de Dios. Oigan, queridos hermanos, muchos de nosotros nos perdemos. Tal vez alguno dirá, pero ese no es, yo no he caído en estos dos ejemplos que usted pone, Padre, ¿por qué es tan exagerado? Pero tal vez si miras con detenimiento, tal vez has hecho de muchas situaciones todo en tu vida. Y por eso el Evangelio nos habla de una persona que tiene ¿qué? Riqueza. Y se acerca a Jesús con muy buenas intenciones. Se arrodilla ante Jesús y le dice, yo quiero ir al cielo. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo, para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y Jesús incluso le dice cuáles. Y le dice, sí, eso los cumplo desde joven. Y Jesús se queda mirándolo y dice la palabra de Dios, y lo ama. O sea, lo mira con amor, no con desprecio. Y le dice, te hace falta una cosa, desapegarte de las riquezas. ¿Y qué pasó con esta persona que estaba arrodillada ante Jesús? ¿Cómo se fue? ¿Por qué se fue triste? Porque amaba mucho las riquezas. Pero eso no solamente le pasó a él, a los discípulos también, porque Jesús les dice, oiga, ni siquiera un rico puede entrar al reino de Dios, y entonces ellos se aterran. ¿Por qué? Porque en la mentalidad judía de la época y en muchos de nosotros, la riqueza es signo de bendición. Y entonces ahí entra uno en un conflicto. Y entonces, pero ¿cómo así que cómo fue? Y Jesús les dice, ojo, la riqueza no lo puede ser todo en la vida. Si ustedes quieren entrar al reino de Dios, tienen que hacer como cuando se mete a un camello por el ojo de una aguja. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya les expliqué. Quitarles ¿qué? La carga. Oiga, vuelvo a empezar, vuelvo a decir lo que les dije al empezar. ¿Cuáles son tus riquezas? ¿Cuáles son tus riquezas enfermizas? ¿Cuáles son tus apegos? Póngale cuidado. ¿Qué pasó con esta persona rica? ¿Se fue qué? Triste, decepcionado. Él pensaba que le iban a decir otra cosa. Oiga, ¿no será que a nosotros nos hace falta quitarnos las cargas que no nos dejan tranquilos? Y a veces las cargas uno no las siente. Yo me acuerdo cuando estaba más joven, y me fui para el gimnasio. Y entonces yo le dije, yo quiero hacer pesas, decía yo todo guapo. Entonces me dijo, cuando eso ya estaba de sacerdote, pues padre, pues coja esas. Entonces yo la barra esa con barra y yo hágale, tran. Y le hacía yo sintiéndome muy guapo. Aunque me vean así, no soy tan debilucho. Entonces yo, al otro día no podía decir oremos. Y entonces fui al gimnasio y entonces le decía, no, que no le pusiera tanto peso. Oiga, no era capaz ni de alzar la barra, sin peso, del maltrato que tenía. Y esto es para decirles, a veces hasta el peso más pequeño tiene sus repercusiones. Uno a veces va, incluso les puedo poner el ejemplo cuando uno va al supermercado o viene de la tienda y le dan o lleva uno la bolsita ahí y uno va cargando y eso aparentemente no pesa, pero cárguelo 10 cuadras y sí pesa. Oiga, ¿no será que usted puede tener pesos así y no se ha percatado? Y por eso es que está así tal vez cansado del mal genio, aburrido, triste, vacío. Que usted incluso dice, pero es que eso no es nada. Pero llevas 20 años así.
Pero es que eso vivir de mal genio, padre, todo el mundo vive de mal genio. ¿Y cuánto llevas de mal genio? 43 años, ¿le parece poquito? O cargando una deuda. Ustedes no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado en algunas ocasiones que uno no puede pagar una deuda. ¿Por qué? Porque hace mal cuentas o porque no le pagan a uno y entonces queda uno en deuda. Y cargar con el peso de una deuda, así sea chiquita, oiga, qué cosa tan fea. Eso cansa. Y por más que usted pretenda olvidarla, por más que usted pretenda estar en paz, eso no lo deja uno tranquilo. Y entonces la clave es la que nos propone el Señor: quitarnos aquello que no nos deja ser felices. Oiga, póngale atención a eso. ¿Cuáles son tus cargas innecesarias? Y eso nos va consumiendo poco a poco. Y les voy a poner un último ejemplo. Una gota de agua quita la sed. ¿Cierto que no? Pero si aquí cayera una gota de agua, le aseguro que si uno no arregla esa gotera de un tubo que caiga aquí, ¿qué pasa con este piso? Se rompe. Póngale cuidado a esas cargas. Tal vez usted diga, ay, pero eso no es nada. Ay, pero que es un mal genio. Ay, pero que es una pelea con mi mujer. Ay, pero que es una pelea con mi esposo. Ay, eso todo el mundo lo hace. Sí, claro. Pero si eso es constante, va a romper su matrimonio, va a romper su vida, va a romper su relación con Dios. ¿Ustedes quieren ir al cielo? Pues póngale cuidado a eso, porque Jesús nos da la clave de hoy, la clave para ir al cielo. ¿Saben cuál? Confiar en Él y hacer su voluntad. Yo no me quiero ir para la paila mocha. ¿Algunos sí? ¿Dónde está Mr. Sata? Allá con el trincho, allá. No, ¿alguno quiere, verdad? No, pues hagan los locos. Toca aspirar al cielo, pero para aspirar al cielo hay que darle gracias a Jesús, que es nuestro Salvador, y pedirle que nos ayude a liberarnos de tantas cosas que nos destruyen y no nos dejan ser felices. En un momento de silencio, los invito a que cierren sus ojos y vamos a orar. Ese apego enfermizo que usted pueda tener a la riqueza, al poder, al trabajo, a una persona, a un sentimiento, dígale al Señor: Señor, yo quiero liberarme de estas cargas. Ahí en su corazón, dígale al Señor: libérame, esto no me deja tranquilo. Y quizás hoy entiendo mejor lo que me pasa. De razón, esto es tan repetitivo en mi vida, este pensamiento, este sentimiento. Es porque es muy importante y no le había dado atención. Dígale al Señor allí en su corazón: enséñame a liberarme, a confiar en ti. Yo quiero que tú seas la riqueza más grande de mi vida. Oremos en silencio.